Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, un fraterno y filial saludo de paz y bien a todos ustedes en el nombre de mi esposa Mónica y el mío Rafael Aníbal Cortés, psicólogos misioneros del perdón y la reconciliación, transmitiendo desde donde, mi amor. Desde Circasia, Quindío. Desde Colombia, en una población hermosa del eje cafetero que se llama Circasia. Dios quiera que algún día tú puedas venir a nuestra región para poderte acompañar a tomarte un tintico, como decimos aquí en nuestro país. Un café. Perdón, un café. ¿Y sabes cómo le dicen al café aquí con leche? Aquí, ¿cómo es que le dicen? Le dicen pintadito, que es pequeño. Y pintado es un café con leche más grande. ¿Qué te parece? Pintadito y pintado. Cómo cambian los conceptos en cada ciudad, ¿verdad? En cada país. Y en cada país. Y en Bogotá, ¿cómo se le dice al pintadito, o sea, al café pequeño con leche? Se le dice perico. Imagínate, vamos a tomar un perico. Imagínate. Los de República Dominicana se nos reían cuando decíamos, ¿cómo así que se van a tomar un perico? Sí, así le decimos en el centro de Colombia al café pequeño con leche. Y al café grande ya se le dice café con leche. Ok, pero hay unos daticos curiosos. Pero aquí vinimos a hablar de geopolítica. No. Vinimos a hablar del reino de los cielos al cual tú y yo pertenecemos. Vamos a empezar, por tanto, invocando a la Santísima Trinidad, para que este momento sea espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios que dice, mi amor, amén. Amén, amén y amén. Padre eterno del cielo, yo te doy gracias inmensas por este momento que nos das tan precioso, de poder compartir tu palabra. Nos utilizas como unos instrumentos. Por favor, que el Espíritu Santo sea quien hable a través de nosotros, porque nosotros solamente somos unos burriquitos, para que seas tú la palabra viva a través del Espíritu Santo, Padre. Llénanos y nútrenos con esa palabra hermosa. Nosotros solamente, como decía Juan, somos una voz en el desierto, una caña en el desierto. Ven, Espíritu Santo, desde los 4 puntos cardinales. Ven, toma posesión de nuestra vida. Ven, toma posesión de este cuerpo, porque nuestro cuerpo, como está escrito en la palabra, es tu templo. Indigno lo es, pero tú sé que lo vas a purificar y a limpiar con la palabra viva. Y esa palabra no solamente nos nutre y nos purifica a nosotros, sino a las personas que nos ven y nos escuchan. Tú sabes, Espíritu Santo, lo que hay en sus corazones. Tú sabes la necesidad que ellos tienen. Tú sabes, Padre eterno, Espíritu Santo de Dios, tú sabes que esa necesidad que ellos tienen, a veces hay personas muy agobiadas y muy angustiadas, o a veces tienen que tomar decisiones el día de hoy, y que esas decisiones sean guiadas por ti y no por lo pasional, no por las heridas del corazón, sino que sean guiadas a través de tu sabiduría infinita y que puedan tomar decisiones sabias y prudentes, no por lo emocional, Padre eterno. Espíritu Santo, ven en este momento, invocamos tu santa presencia y que esa palabra hoy nos dé un alimento verdadero, porque ese alimento es ese maná caído del cielo, que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y que reconozcamos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano, que sus enseñanzas no son en vano, porque queremos ponerlas por obra. El cuerpo nos domina, la carne nos domina, las pasiones nos dominan, las cosas materiales nos dominan, pero yo quiero en este momento, y dilo así, yo quiero en este momento doblegar mi espíritu, mi cuerpo y mi alma, todo a ti, Espíritu Santo, para que lo que me domine sea tu presencia viva, para que el alma sea la que me guíe hacia la presencia tuya, hacia el reino de los cielos, que tú seas, Espíritu Santo, el que empiece a abrir mis sentidos espirituales y pueda ver las maravillas que se dan en el reino de los cielos también aquí en la tierra. Gracias, Majestad, porque sé que nos espera ese reino hermoso del cielo. Abre el entendimiento también de mis hermanos para que esta palabra sea viva y eficaz. Y habla, Espíritu Santo, que tu siervo escucha. Dilo conmigo. Habla, que tu siervo escucha. Espíritu Santo, habla,
que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Amén. Princesa preciosa, vamos entonces con el evangelio que hoy nos tiene el Espíritu Santo. Bueno, vámonos hoy para el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo del 1 al 15. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es este mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero lo dijo por ver que contestaba Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera 200 denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganle a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles a todos los que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al otro lado del cerro para estar solo. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre eterno, por tu palabra que es viva y eficaz. Esta es una de las palabras que más se habla de nuestro amado Señor, por los milagros tan impresionantes que se hizo allí en la multiplicación de los panes y de los peces. Y esto es algo que fácilmente podía hacer el Señor, alimentar a las personas, ¿no? Yo creo que era más fácil eso que, por ejemplo, levantar un paralítico o que darle la vida a alguien que haya fallecido, ¿no? Pienso yo, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, a través de sus palabras, de las palabras de nuestro Señor Jesús, se crearon las cosas, porque fue a través de la palabra que se creó el universo. Entonces es fácil crear las cosas, ¿no? Pero la pregunta que uno se tendría que hacer: ¿qué es lo que realmente el Señor nos quiere enseñar a través de esta palabra? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Que Él es el que nos da la provisión, que Él está pendiente de nuestras necesidades. Sí, realmente sí nos está diciendo ello. ¿Por qué? Porque en ningún momento alguien vino a decirle al Señor Jesús: ay, tenemos tremenda hambre. Nadie le dijo eso, ni nadie de los discípulos dijo: uy, no, mire, es que la gente está pero mal. Entonces, no, fue Jesús el que viene directamente y le pregunta a Felipe, le pregunta sobre qué les iban a dar a todas las personas. O sea, a mí me parece particular porque es Jesús el que se preocupó por las personas. Fue Jesús el que estaba interesado en que ellos se alimentaran de alguna forma. O sea, sí, posiblemente las personas tenían como esa situación que no podían tener nada en ese momento para alimentarse, y en ese entonces yo no creo, o sea, yo no tengo el reporte de que hubiesen de esos puesticos de alimentos que ahorita generalmente hay por todos lados, ¿no? Entonces significa que no...
que no tenían la posibilidad de alimentarse las personas, pero nuestro amado Señor y Rey sí está pendiente de nuestras necesidades. Él está pendiente de nuestras necesidades y el poder proveernos sobre esas necesidades antes de que nosotros estemos diciéndole. Porque hay algo que sí estaba haciendo las personas. Las personas no les importó el tiempo para estar con Él. No les importó, no sé si de pronto estaban a plena luz del sol, no les importó, alguna preocupación irse porque tenían que trabajar o qué sé yo, no. Estas personas estaban interesadas realmente en escuchar del Señor, realmente estaban interesadas en seguir a nuestro Señor Jesús. Y eso hizo que ellos simplemente se sentaran a escucharlos, a deleitarse con Él, a escuchar sus palabras, a dedicarle tiempo, porque eso fue lo que hicieron, dedicarle tiempo a Jesús. Y yo creo que eso es lo que el Señor mira de nosotros, el tiempo que nosotros le vamos a dedicar a Él, a su presencia, a escuchar su voz, a entender lo que Él está hablando. Y cuando nosotros le dedicamos el tiempo, cuando nosotros realmente nos preocupamos por deleitarnos con sus palabras, Él nos deleita con sus creaciones. Porque es eso, o sea, el Señor nos empieza a proveer. Yo me acuerdo cuando nosotros iniciamos, había muchísimas preocupaciones, más de mi parte que de la de Rafa, por la situación financiera y de qué vamos a vivir y qué vamos a comer y dónde vamos a estar y lo que nos vamos a poner y bueno, etcétera, todas las preocupaciones que uno sabe ponerse cuando uno se supone va a soltarse de una empresa o algo así. Realmente esas son las preocupaciones. ¿Y yo qué voy a hacer? Y entonces no está uno pendiente sino de mirar a ver a dónde voy a ir a trabajar y demás. Pero cuando en la realidad nosotros le dedicamos el tiempo al Señor, aunque yo ya le dedicaba tiempo al Señor, no le dedicaba todo el tiempo al Señor. O sea, ten presente, hay que empezar por una parte, ¿sí? Por dedicarles tiempo, de que el Señor te va llevando. Es que el Señor es el que nos va llevando en la medida en que vamos creciendo. Acordémonos que la palabra lo dice claramente, que primero el Señor nos pone en lo poco, y si somos fieles en lo poco, Él nos pone en lo mucho, ¿sí? Nos da una responsabilidad mayor. O sea, el Señor ya había venido viendo cómo fuimos fieles primeramente en lo poco, de orar cada día, de estar en su presencia cada día, de deleitarnos con su palabra cada día, y además de eso de aplicar la palabra que Él nos daba cada día, no solamente en nuestras vidas, sino aportábamos a otras personas con quien nosotros podíamos trabajar. Entonces, a raíz de eso, el Señor nos lleva a otros, y durante ese tiempo aún así nos proveía. El asunto es que pues habían otras cosas que no habíamos soltado de nuestra vida, por lo cual había momentos en que nos sentíamos así como frenados un poco en las finanzas. Pero el momento en que nosotros realmente nos soltamos en el Señor, en el momento en que nosotros realmente nos comprometimos a escuchar del Señor, a estar en la presencia del Señor, a hacer cosas para el Señor, en ese momento el Señor estaba pendiente también de dar nuestras necesidades, para nuestras necesidades. Y así estaban estas personas pues dejaron su casa, dejaron su trabajo un tiempo. Yo creo que como fueron 3 días, fue como que se dieron un encuentro, un retiro con el Señor de 3 días, porque estaban ahí y no tenían dónde comer ni nada, pero el Señor dijo, hoy no, ellos necesitan también algo físico para comer, y Él les provee.
Y así hace nuestro amado Señor y Rey. Nos provee cuando en la realidad nosotros nos deleitamos con su palabra. Y deleite nos habla también de cuando, por ejemplo, tú tienes un postre bien delicioso y entonces tú te lo consumes y lo saboreas y lo degustas, o sea, te deleitas, o sea, te sientes como, ¿qué te digo yo? No sé cómo se podría describir, Rafa. En tu caso hace uno, qué rico, como que uno quisiera que se... Es la mejor descripción. Sí, como que se alargara ese postre, que no se acabara tan rápido. Y yo creo que esas personas lo que estaban haciendo era deleitarse, porque yo quedo sorprendida. Nomás uno cuando estudia la palabra, uno se deleita y uno como que quisiera más, ¿sí? Uno como que quisiera más. Y cuando uno se deleita, realmente el Señor sí se preocupa de nosotros. Y aquí el Señor muestra cómo Él se preocupó de los suyos. Sí, es cierto que siempre hemos hablado de cómo el Señor multiplicó los panes y los peces, pero en el día de hoy el Señor nos está hablando precisamente de cómo el Señor, cuando yo me deleito en su presencia, cuando yo le presto atención a sus cosas, cuando yo de verdad le doy parte de mi tiempo para Él, pero un tiempo de calidad, el Señor me apoya con mis necesidades. Dios no quiere que nosotros seamos irresponsables, eso es claro, pero el Señor sí quiere que le dediquemos tiempos, o sea, desde siempre. Mira que cuando Moisés, que fue cuando él pedía a Faraón sacar al pueblo, era 3 días para ir a alabar a Dios. Hay muchos momentos donde se hablaba de que se convocó al pueblo a la oración, al ayuno, se convocó al pueblo para estar en la presencia de Dios. Los 3 días que, por ejemplo, Saulo pasó y fue transformada su vida. O sea, el Señor en muchos pasajes bíblicos nos está invitando a que nosotros sí realmente tengamos tiempos para deleitarnos en su presencia, porque es que cuando nosotros nos deleitamos en su presencia, nosotros obtenemos bendiciones, no solamente de alimentación. Por ejemplo, Jacob y la noche que pasa en la presencia y allí batallando con este ángel. En Peniel, sí. En el Peniel. Y él al finalizar obtiene su bendición, o sea, él cambia ese destino siempre de ser lo malo, de ser el usurpador. Perseguido, peleas con sus hermanos. Exacto, y cambió... El engañado también, porque lo engañaron. Ajá. Todo eso, pues por lo que se sembraba se recogía. Uh-huh. Él cambia toda esa connotación de esa maldición precisamente porque él dedicó su tiempo a la oración. Entonces, importantísimo esto, que nosotros nos demos cuenta de que cuando yo realmente me dispongo a pasar tiempos con Dios, Dios está pendiente de mis necesidades, porque Él realmente no se queda con nada de nadie. Ese es un dicho, pero que definitivamente sí es muy cierto. Dios no se queda con nada de nadie, y Él nos provee según lo que nosotros le sembramos en Él. ¿Recuerdas también ese joven que en 3 noches Dios le da la respuesta para ir a vencer con 300 hombres a un pueblo, 3 noches, ¿te acuerdas? Tú estuviste, no estuviste allá. Te digo que si te recuerdas ese pasaje bíblico, no te estoy diciendo que seas viejita. No, Gedeón. Que no sí, sino que si te acuerdas del pasaje bíblico. No te preocupes, entendí tu mensaje. No es que seas viejita, sino que si te acuerdas del pasaje bíblico de... Entendí tu indirecta. Gedeón, no, para nada, princesa, yo soy directo contigo. Tú eres preciosa. Gedeón, 3 noches hermosas, donde le pide al Señor una confirmación, y en 3 noches le da la respuesta. En 2 noches. 2 noches, fue solamente 2 nochecitas, le da la respuesta. Qué precioso. 2 noches nomás y le dio la respuesta. Entonces imagínate, si es el número 3 que tú dices, ahora 2, pero sobre todo aquí hay 3 momentos espectaculares, como Mónica me está diciendo. ¿Sí? Primero, vamos a empezar con que el pueblo fue, si tú vas a escuchar la palabra y a deleitarte en el Señor,
El Señor, segundo momento, Él está pendiente de tu provisión. Y el tercer momento, la sobreabundancia. Eso es espectacular. Somos testimonio vivo de esos tres momentos. Testimonio vivo en la restauración familiar, empezando por mi esposa, que escucha con deleite. Antes escuchaba mi voz y le fue re mal. Pésimo, ese Dios no funciona. Ese Dios no funcionó. Sí, el Dios Rafael no le funcionó a Mónica, porque se puso a escuchar mi voz, hablaba con el Señor, pero siempre pendiente de su Dios, que era yo. Y no le funcionó para nada durante más de 20 años, luchando y tratando de cambiar a este macho alfa y no pudo. Al Dios ese que al no Dios funcionó. Rafael no pudo con este Dios, porque me idealizó, o sea, me endiosó. ¿sí? Ese Dios no le funcionó. Cuando ella se deleita en el Señor, empieza a encontrar al Señor en la palabra de Dios, cuando se deleita en Dios, por eso te estoy dando la clave, ve al monte, ¿sí? Ve al encuentro con Él, haz ese retiro espiritual del Señor, encuéntrate con Él de cuerpo, alma y espíritu, encuéntrate con plenitud con el Señor, deleítate en Él, en ese encuentro espiritual con Él. Ve a un retiro espiritual, pero lo importante es tu cuarto de guerra. Esa película tienes que verla. Haz tu cuarto de guerra, dedícate al encuentro con Dios, sumérgete en su presencia y Él empieza a estar pendiente de tu provisión. No te va a faltar nada. Y luego de eso, de la provisión, viene la sobreabundancia. Antes de eso, Mónica. Sí, porque continúes ahí. Porque, o sea, precisamente el programa que hacía hablaba de ese conquistar ese monte de Sión, esa fortaleza de Sión, lo que tú decías. ¿Qué programa me dices El del tú? martes pasado. El martes el de Mujeres Esmeraldas. Ok, ahí lo vas a encontrar en YouTube, un programa para las personas que nos están escuchando en las redes sociales, un programa que Mónica hace los días martes, lo encuentras allí en YouTube, es precioso y precisamente habla sobre esa mujer de guerra, esa mujer esforzada y valiente. Entonces en nuestro canal de YouTube te dejo el enlace para cuando veas el video. Qué precioso realmente es eso, como una mujer que se deleita en el Señor como mi esposa, una mujer que en la palabra nos habla de muchas mujeres hermosas, ¿sí? Que conquistan el corazón de nuestro Señor porque Él ve tu necesidad. Él no le dio a los que estaban en Jerusalén, no le dio a los que estaban por allá en otro país, Él le dio a los que fueron a acompañarlo allí y que pasaron días, 5,000 personas, 5,000 sin contar con los niños. Y a propósito del niño, solamente hablaban de hombres. Sí, hablaban de hombres, pero fíjate que parece que ese niño era hijo de un paisa colombiano, tal vez porque ellos venden arena en el desierto de los paisas. Entonces era un hijo de un paisa posiblemente que estaba vendiendo pan y pez. Ay, perdón. Entonces, ponte a pensar esos tres momentos lindos. 1, ¿cómo tú te estás deleitando en el Señor? Porque a veces la preocupación de la provisión te tiene agobiada y agobiado. ¿Qué va a pasar mañana? No tenemos dinero, estoy en esta situación tan difícil, tengo este problema a nivel de salud. Por ejemplo, nuestro país está en una situación medio complicadísima, ¿sí? En estos momentos históricos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder en estos momentos? ¿Será que sí? ¿Será que no? Nuestra confianza, ¿en quién está? Salmo 121. ¿En quién ponemos nuestra confianza? Mi confianza está en Dios. Y coloca tu interés en Él. Y deleítate en el Señor. No te preocupes tanto. Ocúpate por buscar de Dios y quítate esos dioses que tienes. El Dios ese, tu esposo, tu esposa, que andas pendiente a ver si te ama o no te ama, revisándole todavía a pesar de que estás en esta comunidad o estás escuchando en nuestros programas o sigues deleitándote en el Señor, pero todavía sigues revisándole las redes sociales a tu esposo, mirando a ver si llega o no llega en la noche, a ver si está allí pendiente, porque como se fue de la noche a buscar quién sabe qué, si llegó del trabajo, si no llegó del trabajo, si se fue para el trabajo y lo llamas a cada instante, ¡ay, Dios mío! Y te estás buscando del Señor. Deleítate en el Señor, guíate la palabra de Dios, enamórate tú de la palabra del Señor, escudriña la palabra, y en el momento en que tú empieces a escudriñar la palabra, cuando hagas tu retiro espiritual con el Señor, crea tu cuarto de guerra,
luego Él te va a estar pendiente porque Él sabe tu necesidad. Y Él se mueve a compasión. En otro pasaje bíblico, en otra multiplicación que Él tuvo, dice, se movió a compasión porque vio la necesidad de las personas. Aquí, lo único que dijo, vamos a darles de comer a estas personas. Mira, nos están siguiendo. Y nos pone a prueba nuestra fe. Porque le puso a Felipe y a Santiago, les puso la pruebita. A Felipe y Andrés les puso la pruebita. Y la pruebita fue, a ver, ¿cómo les vamos a comer? ¿Con qué compramos? Aquí le pides dinero. Dice, a ver, ¿qué plata tienes? ¿Qué dinero tienes? Ya saben lo que nos agobia a nosotros, el dinero. Hay momentos en que ha habido separación, hasta nulidades de matrimonio, por buscarlo por la situación financiera. Y le pone a prueba con lo que más afecta a la vida familiar, que es el dinero, lo material. Y lo puso a prueba. A ver, ¿con qué vamos? Y él, ¿qué hizo? Reconoció que no tenía dinero. No reconoció, no tengo dinero, Señor. Aquí, mire, yo ando detrás de usted, no tengo ni un peso. Dios, a ver, ¿qué encuentras? A ver, ¿qué tienes? De lo poco que tú tienes, que es una enseñanza muy espectacular, que de lo poco que tú tienes, de allí el Señor utiliza lo poco que tú tienes. Si tú eres agradecido y si tú andas con esa actitud de gratitud, necesariamente se va a ver esa abundancia y sobreabundancia, porque Dios utiliza tu talento, lo que tú tienes, lo que tú sabes hacer, pero a veces menosprecia tu talento. A veces te sientes tan menoscabado en tus intereses o te sientes tan menospreciado en tú mismo con lo que tú sabes hacer, que yo para qué hago esto, yo para qué no sirvo para nada. ¿Sí te das cuenta? Y yo, ¿qué saco con estas cosas? ¿Para qué yo voy a buscar de Dios? Yo más bien me voy a dedicar a conseguir dinero, porque el dinero es lo mejor. Y el Señor aquí me dice, el dinero aquí no sirve para nada. ¡Qué interesante! Mira. Me dijo, ¿tienes dinero? Tráemelo. ¡Ay, Señor, cómo se burló del dinero! Mira, se burló del dinero. No alcanzan 200 denarios. Busca a la equivalencia de 200 denarios a la época actual. Era un platal, eran millones. No alcanza 200 denarios para poder darle de comer a todas estas personas. ¿Se imaginan ustedes? Entonces el Señor se burla del dinero. ¡Qué espectacular este pasaje! Y al burlarse del dinero dice, ok, ¿qué tienes? Lo poco, lo poquito. Sí, ¿qué tengo yo? ¿Qué tienes en tu cocina? ¿Qué tienes en tu alacena, como decimos en mi país? No sé cómo es que le dicen en México. ¿Qué tienes en tu, qué tienes allí donde tú guardas tu mercado, pues? Una alacena. No, nosotros le decimos alacena, ya le dicen otro nombre. Entonces, ¿qué traes tú? ¿Qué tienes? Entonces, a veces dices, ay, no, la nevera uno la abre y como que la nevera chilla, porque como que sufre, como que dice, no ay, no tengo nada. Sí, toda friolenta, porque lo único que sale es vapor de agua, no más. Sí, lo único que sale es neblina nomás porque está entenebrecida, pobre nevera. Entonces, pero eso poquito que tú tienes, si tú eres agradecido por ese poquito, el Señor se abunda. Te doy 2 pasajes bíblicos de eso. Mira la viuda de Sarepta. No tenía sino un poquito de aceite y una hogajita de harina para hacer una tortica, hacer un pancito, hacer una arepita, como decimos en nuestro país, un pancito. Y a otra viuda, la viuda de Naín, creo que es, la de Naín fue la de la liberación. La otra viuda que va el profeta Eliseo y Elías, sí, y a esa multiplicación, sobreabundancia, lo poquito que tú tienes, qué hermoso, lo entregas, lo das, y el Señor no le importa el dinero. El Señor no le importa el dinero, pero bendice también tu trabajo con el dinero, lo bendice. Pero eso es otro tema. Y aquí entonces el Señor no solamente Él ve tu necesidad, ve que tú estás allí adorándolo, alabándolo, bendiciéndolo, que tú te deleitas en Él, que tú estás allí pendiente de escuchar. Y el Señor entonces, ¿qué hace? Te ve la necesidad y Él te da la provisión, y después de la provisión viene la sobreabundancia. Él no se queda simplemente con ese poquito de pan o ese poquito de pez, sino que te da algo más, mucho más. Inclusive cuando recogen los cestos son muchos, sobran 12. mucho. 12 cestos fueron, sí, 12 cestos. Entonces imagínate lo que es la sobreabundancia. Este tema es lindísimo, mi amor, se nos acabó el tiempo,
Pero recuerda, lo precioso es deleítate en el Señor, no en tu Señor, no en el ídolo que tienes, porque tienes unos ídolos tremendos. La adicción es un ídolo. Ujú. Sí, eso es un ídolo. El dinero es un ídolo, la mentira es un ídolo, el juego es un ídolo, la pasión, la Tu parte esposo es un ídolo. tu esposo o tu esposa Pero es un tú ídolo. mismo también eres un ídolo para ti. A veces te dedicas a Sí, ser tu porque ídolo. solamente lo que tú crees eso es lo santo y no es así. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Danos tus comentarios. Dios los Y si bendiga. quieren que nosotros vayamos a tu ciudad, a tu comunidad, estamos a disposición. Dios te bendiga.